Bienvenidos, queridos amigos, ya cuando son las 18:32 de este día, viernes 11 de junio, ya estamos listos y dispuestos para comenzar este capítulo 164, el capítulo Noctowl en la lista de Pokémon. Estamos ya listos acá en Entre Viñetas porque somos más que solo cómics. Estamos en compañía, obviamente, de nuestro tremendo staff. Está nuestro querido Keita, nuestro querido Seba, el doctor Lorca. Obviamente DJ 24 segundos y nuestro querido Lotso ahí que está peleando con su cámara y con sus audífonos, pero sabemos que está ahí y lo vemos. Lotso vs Zoom. Claro, Lotso vs Zoom va a ser el nuevo Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Como 4 horas así de peleando. Claro, buscando el audífono correspondiente. ¿Cómo está, querido? ¿Cómo está, querido Keita? Bienvenido a este nuevo capítulo. Bienvenido, bandita, muchas gracias. Aquí a puertas de la transmisión que vamos a tener mañana en la E3, a eso de las 10 de la mañana, por nuestras redes sociales de Twitch, Facebook y YouTube. Así que tengan ahí atentos bien la campanita, porque a eso de las 10 vamos a estar con una previa de lo que se vienen las conferencias de la E3 allá en Estados Unidos, pero directo en Entre Viñetas. Y se viene concurso. Y se viene concurso también. Así es. De hecho, esta semana vamos a estar llenos de concursos. Uh-huh. Ya los iremos adelantando. Querido Seba, ¿cómo está? Bienvenido. Bien. Muchas gracias por darme esta bienvenida. Estoy muy feliz por estar acá. Es feliz estar vivo, en verdad. Me queda tan poco Depende a quién le preguntes. Sí. Mira, tengo claro de lo que estoy hablando, por favor. Estaba atrapado una semana en el hospital. ¿Ya? Trabajando, estar vivo. Que quede claro que está trabajando, no ha estado ahí por motivos de salud. Sí, me ha tocado trabajar y ver de todo, y en verdad mi mente quiere descansar de aprender tanta materia. Pero bueno, ahí este es el momento de relajo del viernes. Básicamente es viernes y Entre Viñetas lo sabe, así que aprovechemos. Así es. Bienvenido, querido amigo. Lotzito, ¿cómo está ahí? Diría que de pie, pero no es así. Lo importante es que estoy aquí. Maravilloso. Bienvenido, pues, querido amigo. Y obviamente ahí, a tono con el tema de hoy, está el doctor Lorca, que nos viene a acompañar también, que viene desde el pasado por la camiseta que le vemos puesta. Justamente, buenas tardes a todos los oyentes de Entre Viñetas. Aquí el doctor Red Ranger que tengo. Lo único de Red, la foto que tengo en mi espalda. Ahora estoy en recuerdo, como estamos hablando del tiempo, y no del tiempo atmosférico, sino del tiempo en historia. Es una camiseta doc a lo que viene, Copa América, jugar de Chile, pero esta es del más o menos clasificatorias del 2001, 2002 aproximadamente. Y es un recuerdo muy especial, y era cuando había jugadores en esa época que sudaban la camiseta como es debido. Así que por eso el recuerdo del tiempo especial, para poder estar en este programa con ustedes, acompañándolos y a la vez mandándole siempre un gran abrazo a la distancia de parte del doctor. Tremendo, qué grande, doctor. Un crack también está conectado con nosotros. Y ya lo veníamos adelantando, esta semana vamos a tener varios concursos. Entre ellos, obviamente, para hacer la mención de nuestros queridos amigos de Nación Geek, tenemos concurso con Nación Geek. Bueno. Ya está publicado en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como Entre Viñetas CL. Ya está arriba el concurso porque hacía ya mucho tiempo que nos lo debíamos y queremos premiar su fidelidad con un tremendo concurso junto a nuestros amigos de Nación Geek. Si tú te quieres llevar un cuadro de 40 por 50, para que tú te hagas una idea del tamaño, como si yo no estuviese preparado, más o menos de este tamaño. Un cuadro grandote. ¡Oh, qué hermoso! Bueno, no, que gime. 40 por 50 es el tamaño para que tú vayas dimensionando. Si tú te lo quieres llevar a tu casa de la serie que tú quieras, es completamente a elección. Tú tienes la opción de poder darnos like en la publicación del concurso de Entre Viñetas y Nación Geek, y debes etiquetar a 2 amigos para que sigan las cuentas, obviamente, de Entre Viñetas y Nación Geek. Si los que etiquetas no siguen las cuentas, obviamente tu participación va a quedar fuera del sorteo.
Comparte la publicación en tus historias y etiquétanos y comenta de qué película, anime, cómic o videojuego te gustaría tener este cuadro de 40x50 a elección. No te quedes fuera y comparte con tus amigos este maravilloso concurso que Nación Geek y Entre Viñetas tiene para ti, porque obviamente con Nación Geek lo mejor de la cultura pop, lo mejor de la cultura geek, lo tienes con Nación Geek Chile. Así que, Sí, viva, viva. dicho esto, Hurra. ya hay varios ahí que ya comenzaron a etiquetarnos y a darnos corazoncitos y a compartir. Así que vamos que se puede, chicos. El sorteo de este cuadro va a ser el viernes 25 de junio en la emisión en vivo de Entre Viñetas, que obviamente está dispuesta a través de radiohoy.cl y el canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Así que ya lo saben. Ese es uno de los concursos y el otro lo va a dar Keita dentro de un ratito más para que también nos vayamos sorprendiendo. Señor. El día de hoy, amigos, queremos conversar acerca de lo que son los viajes en el tiempo. Seguimos un poco hablando de lo que es la tecnología, pero ya hablando derechamente en lo que es la practicidad de la tecnología, hablando de los viajes del tiempo. Y también dentro de lo que es el contexto de lo que ha sido el estreno de la nueva serie de Disney Plus, Loki, y que también va muy de la mano del meme de moda, el viajero del tiempo. Así que yo les dejo los micrófonos a ustedes para que ustedes ya comiencen a conversarnos acerca de esto. Así que, amigos, el micrófono es todo suyo. ¿Cevita? De uno. Bueno, en este caso primero tenemos que definir qué cosa es el tiempo. El tiempo sería una dimensión física que representa la asociación de estados por los que pasa la materia. Es algo muy abstracto, en verdad, si nosotros tratamos de pensarlo. Pero en verdad, si nosotros pensamos ahora en sumar esto con el viaje, el tópico que tenemos siempre del viaje del héroe, llama mucho la atención cómo afecta esto. ¿Cómo sería para una persona ir a una etapa previa de la materia y cambiar las cosas? ¿O cómo sería para esta persona su futuro, su viaje como tal, las historias que podría obtener de una época diferente? Eso se ha tocado en varias temáticas, tanto en Occidente como en Oriente, tanto por la cultura pop en general, cómics, videojuegos, manga, de todo hay. Desde series sumamente icónicas que han tenido tramas y sagas únicamente inspiradas en este tópico, como por ejemplo Dragon Ball y varias otras más. Entonces, hay varios tipos de viaje en el tiempo. ¿Cuáles se les viene a ustedes a la mente primero, así como dentro de este tópico? Tú me decís viaje en el tiempo, yo automáticamente me veo en Volver al Futuro. En ese formato de viaje en el tiempo. Y del cual recordemos Endgame la destruyó. Sí, además. Ahí hablamos de distintas teorías de viaje en el tiempo, porque entonces también existe una diferencia en que cómo sea la causalidad de las cosas. Porque uno vuelve a un estado previo, pero uno tiene que ver de que su situación actual fue desencadenada por varias otras cosas. Y a veces esas cosas se pueden cambiar en el pasado y a veces son inevitables. Que por ejemplo, dependiendo de cómo sean algunas tramas, algunas son así que de forma muy llamativa de que el destino es inevitable, que independiente de que, por ejemplo, uno vuelva al pasado y trate de cambiar algo, tarde o temprano se van a dar las situaciones para que tu futuro vuelva a ser igual, aunque tú hayas hecho un cambio en el pasado. No es como la historia del meme, donde básicamente un pequeño cambio causa una gran diferencia en el futuro. Pero a la larga eso es solo teórico. Y más aún, yo siento que ese meme en realidad lo que está hablando es de universos paralelos o de distintas líneas de tiempo. Más que el universo paralelo, yo diría que efecto dominó o la malversación del efecto mariposa. También. Que en ese caso es como, o sea, muchos han dicho, no, es que esto, los que no entienden el meme del viaje del tiempo es que nunca han visto Los Simpsons o que no cachan a Ray Bradbury. Para los millennials, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el capítulo de Homero destruyendo, viajando al pasado con una tostadora es
el origen de este meme. Básicamente Sí, porque él en probablemente. ese momento pisa una mosca, hace que Ned Flanders se vuelva el amo del universo, hace que su vida sea perfecta, pero se retira no antes de ex- tiempo sin saber que llovían donas. Entre un montón de otras situaciones en donde solamente un pequeño acto en el pasado repercutía en su presente. Y en Entonces, ese caso, Perdón, Cevita, dale nomás. en ese caso también vemos de que esa historia es básicamente una referencia de otra historia previa que se llama El ruido del trueno, ujú. donde básicamente pedían, en un futuro donde se podía manejar el viaje en el tiempo, había safaris para cazar dinosaurios. Y aquí a ti te decían una cosa, de que tú podías matar estos animales y hacer todo lo que quisieras dentro de un área restringida, siempre y cuando no salieras de ese marco. No podías llevarte nada, no podías hacer nada fuera de lo que te decían que podías hacer, pero de repente pasó de que ocurrió una situación que desembocó en una diferencia en el tiempo. Mm. Es un poco también, bueno, lo que el mismo Nico decía, hay una película justamente que se llama El efecto mariposa y que también lo plantea claramente en Volver al Futuro el efecto de esta paradoja, cuando efectivamente el abuelo Biff se roba el DeLorean para volver al pasado y entregarle el almanaque al joven Biff. Y eso genera una línea temporal completamente distinta, pues, muy caótica, claramente. Porque, Básicamente donde Biff Tanner era Trump. exacto, donde Biff Tannen era Donald Trump. Y eso es justamente un pequeño cambio en la historia que hace que la historia de todas esas personas que estaban envueltas tuviese esa modificación temporal. Qué irónico que en realidad en casi todas las historias que estén involucradas los viajes temporales y ya todo lo que eso conlleve, en realidad se manejan bajo dos ideas o postulados, si se le quiere llamar, que son completamente contrarias una de la otra. Donde uno es el efecto dominó aplicado en el tiempo, en el que tú alteras un curso de historia y la desvías a un rumbo completamente diferente. Por ejemplo, el hecho de cómo conocieron a, no sé, tus padres. Sin embargo, ¡cállense, mierda! El opuesto es justamente el que ya trataba en la tragedia griega, que era el hombre contra el destino. Y es donde los dioses argumentaban, o más bien ellos imponían su postura del destino y dónde iba y terminaría cada cosa, cada persona, cada situación, cada lugar. Las Moiras, por ejemplo. Por ejemplo. Aún así, también hay un montón de otras ideas que también circulan dentro del viaje temporal, y esas son las que algunas de estas nosotros las llamaremos paradojas, porque justamente la implicancia de un viaje temporal ya de por sí, como dije antes, se presenta la paradoja de que si tú estás en un tiempo donde no pudiste nacer, explícame, ¿cómo vas a estar ahí? ¿Cómo puedes alterar algo donde tú no compartes tiempo-espacio, digamos? Claro. Si Ahí es donde entra la paradoja. Y si es así... Es que las paradojas aplican siempre y cuando no existan líneas temporales paralelas. Eso mismo estaba pensando. Hasta por ahí nomás. Sí. Porque de ahí justamente, y empezamos a ir un poco más fino, digamos de que nos presentamos en esta alteración de hechos. Bien, por ejemplo, no sé, pues, evitar que tus padres se conociesen, donde tal vez tu papá, no sé, digamos que tuvo una carrera en el extranjero, por decirte algo, mientras mamá conoció a otra persona, por decirte algo, un ejemplo así como muy burdo. ¿Nacerías? Voy a utilizar mi carta trampa, Barty Sif. Expláyese. Es una explicación súper estúpida, pero en Los Simpsons, y volviendo con el tema del origen de este meme, en cierta forma, o de cómo surgió,
Hay un capítulo en donde Bart viaja al pasado, hace que Marge se quede con Artisif y él queda como Bartisif, haciendo que básicamente ¿Ya? los genes de Homero valgan callampa. Ujú. Entonces él tiene el cabello rubio pero rizado a lo Artisif. Yo mero un vagabundo cualquiera mirando a Marge desde lejos. ¿Cachai? O sea, lo que plantea en esta teoría al fin y al cabo es que tú sigues existiendo, solamente que bajo otras circunstancias. ¿Cachai? Pero en aún ese- así no serías el mismo viajero en el tiempo. Es que ese viajero en el tiempo, tú ya alteraste una línea temporal, entonces se genera una bifurcación, en donde tú Ujú. estás vivo y en la otra tú no estás vivo, y ambas pueden convivir fácilmente. Es un poco también lo que plantea la serie Dark. Sí, po. En algún momento este agujero en el tiempo, este agujero de gusano que hay en este pueblo alemán, Hasta Dragon Ball. claro, va generando realidades alternas, Ujú. donde tú en algún lugar eres justamente, no sé, yo soy el panda, y en otra realidad alternativa no estoy trabajando en radio, no creé jamás el programa, no hice nunca nada con respecto a esto, o Por podría el- estar haciendo otra cosa completamente distinta. Un ejemplo muy burdo, capaz que esté estudiando en Alemania, por decirte algo. Claro, claro. O me haya dedicado justamente a mi, entre comillas, vida anterior a dedicarme al 100% al diseño gráfico, y yo estaría en Argentina, ¿cachai? Y eso son pequeñas cosas que van cambiando el tiempo-espacio y que van generando esas líneas temporales alternativas. Sí, El pero Seba quería plantear algo hace rato. sí, pero hay una diferencia entre las historias que estamos viendo, de que, por ejemplo, está la teoría de Volver al Futuro, donde básicamente la misma línea temporal se afecta sobre sí misma, donde puede ser posible que existan las paradojas. Ahí de que justamente cuando Marty McFly ve de que tiene que hacer lo posible para que sus padres se conozcan y se gusten, para que así él pueda nacer. Esto lo satiriza Futurama con el hecho de que Fry es su propio abuelo. Claro. Pero también está otros tipos de teorías, como lo que ocurre en Dragon Ball, donde básicamente Trunks del futuro, que en verdad es un viajero en el tiempo, esa es la base de su argumento como personaje, él, aunque haya ido al pasado para matar a los androides, para combatir con Cell o hacer cualquier cosa, no cambia el futuro a donde él llega. Exacto. Esto igual como Donde que él llama... vive. Donde él vive. Esto igual como que llama la atención de que él no va al futuro, por ejemplo, del mundo que él cambió, sino que él vuelve a su futuro, como que el viaje temporal pareciera que reconociera cuando uno va al futuro, tomando en cuenta cómo interactúa él, reconoce cuál es su futuro, pero como que hay un pasado en común, en teoría. Claro. Pero igualmente en sí, como que se mueve paralelamente. reconoce, creo, siento yo, distintas líneas temporales, distintas realidades, por decirlo así. Entonces hay una realidad en donde Cell es el que gana, Cell es el que mata a Trunks, una en donde Cell es derrotado, entonces se genera, o sea, y 2 veces más encima, entonces Cell varias veces tiene la oportunidad y no la consigue. Lo mismo Ojo, Trunks. ojo que ahí hay un tema argumental con el viaje temporal de Trunks. Porque se supone que el viaje temporal de Trunks no es para derrotar a Cell, es para derrotar a los A androides los 17 y androides, 18. por supuesto. Y en ese caso... Pero a lo que iba Panda es que... Espera. Sí. Y en ese caso, cuando Trunks vuelve a su línea temporal, él no se va a enfrentar a los androides, porque efectivamente los androides ya fueron derrotados, sino que se encuentra con este Cell larva, por decirlo de alguna forma, que busca encontrarse con los androides, claro, el Cell imperfecto, que busca encontrarse con los androides, Pero y Trunks le dice, oye, pero yo ya los eliminé en el pasado, por lo tanto tú ahora no tienes a quién absorber. ¿Cachai? Esa es la línea temporal de Trunks. O sea, espérate, ¿tú te refieres al Trunks que termina la saga de Cell o el Trunks que Sí, es asesinado por Trunks? O sea, por Cell. No, pues el Trunks que vuelve que termina eliminando... Es que eliminando hay 2 Trunks en ese sentido. Hay un Trunks que es asesinado, que vuelve al futuro, derrota a los androides y es asesinado por Cell. No, pues.
¿Sí? Sí, ¿Cómo es que Cell llega al pasado? de hecho, En la otra máquina ese- del tiempo, en la que encontraron. eso es lo que iba a decir. destruida El mismo Ah, Cell claro. había dicho de que mató a Trunks A en Trunks. el futuro Sí. y viajó al pasado porque como ya no están los androides en ese futuro, viajó justamente para encontrárselo y absorberlos. Claro. Y fue a la misma época, a la época en donde, según Trunks, tenía que viajar e informar que había logrado su cometido. Claro, que ya estaba como premarcada la máquina del tiempo. Exactamente. A ese punto iba, que al fin y al cabo, o sea, técnicamente hay 3 Cells que aparecen, por decirlo así. ¿Cachai? Claro. Un Cell que es derrotado por Krillin y Trunks, el Cell que es derrotado por Gohan y el Cell que es derrotado por Trunks en el futuro. Y ninguno de los 3 es el mismo Cell bajo la regla de... O sea, es el mismo Cell pero en distintas líneas temporales, simplemente. Claro. Ujú. Otro viaje que tenemos que también considerar es el hecho de que el viaje dentro de la misma vida de una persona, que un viaje físico de la persona en otra instancia. ¿A qué voy con esto? En algunos casos, como por ejemplo la película El efecto mariposa, Le que viaja la conciencia. un viaje de la conciencia, que tú, por ejemplo, de 30 años, ves, el personaje principal tenía la capacidad de que ya él, como no sé, 30 años, vio una foto de cuando él tenía 12 años y se mandó una cagá, y viaja a esa época con la conciencia de 30 años para modificar las cosas y después como que cambia los hechos y vuelve de nuevo a tener 30 años con todos los cambios que pasaron entre medio por esa cagá que ocurrió. Entonces aquí tenemos como otro tipo de viaje temporal, pero esto es dentro de la misma existencia de la persona, como ahí están los límites. Mm. Este es un Claro. argumento que también ha sido utilizado en alguna serie de ficción. Por ejemplo, hay un anime llamado Eraset, que es muy bueno, muy recomendado, que tiene un viaje temporal de esta forma. Que tenemos un Claro. personaje principal que puede viajar al pasado para tratar de cambiar un poco cómo fueron las cosas en su niñez o forma previa, y tiene sus efectos en su vida en el futuro cuando vuelve a la actualidad. Claro. De ser así, esta se limita en la paradoja física de que ningún viajero, digamos, temporal puede trasladarse en un punto donde él no esté. Ujú. Digamos de que tiene su propia línea temporal. Esa, Ojo, que esa hay sería... una problemática física en el viaje temporal que tiene que ver con la inercia del planeta. Eso Tú mismo para te más consultar encima cuáles son los achuntar, problemas. o sea, hay un tema súper fuerte, es súper complicado y hasta yo creo que hasta los cálculos son casi imposibles de calcular incluso la trayectoria en la que tú tienes que aterrizar, por decirlo así, en la máquina del tiempo, porque si no vas a quedar varado en el espacio. Ujú. Básicamente porque, o sea, consideramos que estamos viviendo en un planeta que se está trasladando y a la vez rotando constantemente en un eje invertido más encima. O sea, después de los grandes terremotos que hemos tenido, el eje de la Tierra se ha ido inclinando un par de grados. Entonces, si yo, por ejemplo, estaría viajando al 2010, tengo que calcular la trayectoria, en donde estaba el planeta Tierra en ese momento, considerando los grados de desviación. Porque si no, Ujú. voy a quedar varado en el espacio. Eso sin mencionar de que si llegases a tener una máquina, vehículo o lo Ujú. que sea que te permita viajar físicamente en el espacio-tiempo, la cantidad de energía para poder hacer eso y la velocidad y también los materiales resistentes para evitar que tu cuerpo no haga Claro. en este cronoviaje, si se le quiere llamar, Sí. que suena bonito el término. Cronoviaje. Gracioso. En ese sentido, a mí me gusta harto la visión que tiene Futurama, por decirlo así, del viaje incluso espacial, en donde en su momento Qbert, que es este clon que sale de la espalda de la verruga más bonita que tenía el profesor, decía él, en donde la máquina de la nave de Planet Express no se mueve a través del espacio, sino que mueve el espacio sobre él. Ah, ¿verdad? Po? Sí, aún así, en teoría, como estaba diciendo antes, la cantidad de Por energía supuesto.
Pero requerida para eso es... piensa que en ese universo tienen seres como Mordelón que defecan... Bueno, sí, porque agujeros su especie negros caga antimateria. Solo quiero decir una cosa con eso. Y ya hablar 1.21 antimateria es ya otra historia. ¿Cómo se va? 1.21 gigawatts. gigawatt de energía. Bueno, esa es lo que plantea justamente Volver al Futuro, que con una carga suficiente de 1.21 gigawatts, Sí. era posible viajar en el tiempo, ¿cachai? Claramente después el formato del plutonio pasó a ser un poco más ecosustentable y podía viajar recolectando basura. Con Que- otra que tecnología. Que eso fue lo que planteó ya después Volver al Futuro 2 con el señor Fusión, ¿cachai? Que ya no era necesario el plutonio, porque el plutonio era demasiado caro de conseguir, en cambio basura y en todos los tiempos. Real. Quiero dar dos alcances. Yo hace rato quería... Diga, doctor, por favor. Dígalo. Primeramente, si es que no me equivoco, respecto a lo que dices tú del señor Fusión, efectivamente necesitaba, porque me acuerdo de una frase que decía el doctor, para para el golpe de energía principal, la basura, pero en sí, el reactor interno igualmente es de plutonio. Necesitaba como el empujoncito de la basura, por lo que me acuerdo. No sé, los fanáticos de Volver al Futuro si me rebaten ese punto. Es que bueno, en ese sentido, pucha, estaríamos como la crisis de los super transformadores acá en el mundo después Claro. de la pandemia. La Y el crisis de los segundo chips. punto que quería indicar era que estuve buscando información por aquí y por allí, Ujú. y comentan algunos científicos connotados que un gran, como es desconocido esto del viaje al tiempo, un gran poder o energía que se realizaría o se necesitaría para eso sería tan similar, según lo que decían, aunque por eso se podría dar un debate, al poder de un hoyo negro en el espacio. Chucha. Entonces, Bueno, para eso está, perdón que interrumpa, el Instituto CERN, que de hecho justamente estudia el comportamiento con el colisionador de hadrones. Sí. ¿no ves? Estamos coordinados. Pero a lo que iba del hoyo negro, que también eso es tocado, y la primera vez que yo lo vi fue en una película llamada Event Horizon, que es la nave de la muerte, en español, que nada que ver en la traducción, como ustedes saben. El cuento era de que esa nave, para cortar distancias, accionaba un hoyo negro propio, la misma nave estelar, y se hacía ponte tú, se unía una línea del tiempo en un espacio en un punto, que era el hoyo negro, y pasaban distancias muy rápido, solamente cruzando por ahí. Pero ¿qué Ya, produjo la película? Hay una confusión de conceptos ahí super heavy que no por sé si es eso error, por eso voy, pues si no es soy error el de la técnico, película. estoy tirando, deja terminar el concepto. Sí. Pero calma, Keita, calma. Entonces, cuando en la nave se producía ese efecto, efectivamente viajaban a otras distancias, pero a la vez afectaban los recuerdos del pasado y del tiempo anterior de cada una de las personas de la nave con cosas que habían vivido, que se le habían muerto pariente o cosas así. Entonces ahí está ese enredo de conjunción de tiempo que es bastante especial. Tremendo. Pero no todo alcance que quería hablar. Gracias. Muchas gracias, Sí, doctor. en todo caso, quiero hacer el alcance porque, o sea, se entiende como un agujero negro, como un objeto de tan densidad que es capaz de absorber la luz. O sea, la luz es lo más rápido que viaja. O sea, hasta el momento, el estándar de velocidad más alto en el universo, siendo aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, si no me equivoco. La velocidad de la luz. Tanto que este objeto de gran densidad es capaz de absorberla, por eso se ve oscuro, no hay luz a su alrededor. Versus lo que en realidad siento que plantearía la película, que es un agujero de gusano. Claro, pero un mini Claro. agujero, por lo que se comentaba. Que al fin y al cabo, un agujero de gusano, piénsenlo como una servilleta que está así, ¿cierto? Y que en los extremos de las puntas se tocan. Eso. Entonces, se unen, al Por unirse. favor, sé más gráfico con lo que estás haciendo, porque hay gente que está escuchando y no está viendo. Estoy. Por Ya. eso Sí, sí. dejen explicarlo. Entonces, al unir las dos puntas, ya no están separadas, por decirlo así. Si tú tienes el pañuelo extendido, obviamente ninguna de las puntas se va a tocar. Si tú las juntas, se van a juntar y esto se generaría un efecto túnel, por decirlo así. Claro. Ujú.
Y al fin y al cabo, según la teoría de la relatividad, tanto general como espacial de Einstein, él plantea que el universo es curvable en base al tiempo y al espacio. Entonces, tú puedes, en base a una gran cantidad de energía, una gran densidad, curvar En el teoría. espacio-tiempo. Todo en teoría, claramente. O sea, en teoría científica, no en teoría como la teoría que uno suele, comillas, leer en un diccionario como concepto de teoría. La teoría de la relatividad es un conjunto de ideas y leyes que poco a poco se van probando. Entre ellas la paradoja de los gemelos, Exacto. que Oye, vamos a ir hablando en el próximo bloque. correcto, hablando de paradojas, porque este tema da para mucho y tenemos que hacer la primera pausa justamente del día de hoy, ya siendo las 7:03. Y hablando de Volver al Futuro, claramente nos vamos con parte de su gran banda sonora. Vamos a escuchar a Chuck Berry con Johnny B. Good acá ¡Qué en temón! el Entre Viñetas, porque somos más que solo solo cómics. cómics. Volvemos, queridos amigos, ya cuando son las 7:12 de este día, viernes 11 de junio, a este espacio llamado Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics, a través de radiohoy.cl y el canal 131 de Zapping TV. Y también queremos recordarles que deben seguir a nuestros amigos de fabricaderecuerdos.cl, porque tienen lo mejor en papelería, en cuadernos, en recetarios, en todo lo que buscas para renovar tus libretas acá en fabricaderecuerdos.cl, porque son una empresa familiar que trabaja en base a productos reciclados y que han ampliado también su gama de productos, que ya no son solamente cuadernos y libretas, sino que también tienen lápices, bolsas e incluso tienen mousepads para tu computador y para tu estudio virtual en este tiempo de pandemia. Revisa su catálogo en www.fabricaderecuerdos.cl, porque encuentra el regalo perfecto acá en fabricaderecuerdos.cl. Hermoso. Queridos amigos, sigamos hablando acerca de lo que son este tema de los viajes en el tiempo, que ha estado bastante intenso el primer bloque. Y se va a poner peor. Y se va a poner peor, Real. justamente, porque vienen el tema justamente de las paradojas. ¿Qué carajo es una paradoja, queridos amigos? Qué bueno que preguntas, porque nos vamos a la parte latera, pero necesaria del programa. Una paradoja, y aquí les permito abrir la Wikipedia si hace falta, o abrir un diccionario, igual sirve. Dice, una paradoja o antilogía es una idea lógicamente contradictoria u opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. También se considera paradoja a una proposición en apariencia falsa o que intrigue el sentido común, pero no conlleva una contradicción lógica en contraposición a un sofisma que solo aparenta ser un razonamiento válido. Dicho en buen chileno, algo que tiene pinta de que puede ser, pero no. Gracias por la explicación en chileno. Gracias, también lo agradezco. A su servicio. Piensen en el gato de Matrix. En el déjà Cedo vu. la palabra. Piensen en el déjà vu al fin y al cabo. ¿El déjà vu vendría siendo una paradoja? En ese caso, o sea, siento yo que es una paradoja, pero en el caso de la Matrix es un error de programación al fin y al cabo. Pero ahí, en ese sentido, Sí, la paradoja creo que- sería que el gato, comillas, viajó en el tiempo hacia el pasado, entonces lo volviste a ver, entonces, ¿cómo pudiste haberlo visto? Entonces, eso viola el sentido común, viola las leyes de la física, en cierta forma. O las leyes de la física según el espectador. Me perdí. Básicamente lo que argumenta el gato de Schrödinger. Por ejemplo, si tomamos una caja y ponemos a un gato adentro Ajá. y esperamos a que el gato salga de ahí, dentro de una cantidad de tiempo, hay una probabilidad de que el gato esté muerto como esté vivo. Más aún, Lotso. No, creo que te faltó una cosa ahí. La bomba. No, que tenían un dispositivo que liberaba un veneno que mataría automáticamente al gato. Una bomba de tiempo. El caso es, ya con este dispositivo que podría o no eventualmente matar al gato, ¿cómo podemos saber si el gato está vivo o muerto? Hay un 50 y 50. Así que dentro de esa caja hay un 50% de posibilidades de que el gato esté muerto como de que el gato esté vivo.
Y a menos que tú estés dentro de la caja, no puedes saberlo porque incertidumbre. ¿Y si la caja es transparente? O sea, la caja. O sea, dentro de la caja hay una paradoja. No, La situación es una situación paradoja en sí. La situación es una paradoja porque al fin y al cabo, o sea, el gato no puede estar tanto vivo como muerto bajo las circunstancias actuales. Bajo tu Y si prisma, la- bajo tu visión, el gato no puede estar vivo y muerto a la vez. No puede ser un zombie, por decirlo así. Y si Pero lo haces bajo transparente o le circunstancias- pones una cámara, es probable que puedas monitorear al gato y ver si está vivo o muerto, y por Sí, lo po. tanto el experimento será inútil. Sí. Y ojo, que el experimento o sea, ni siquiera es un experimento de parodia, más encima. Porque en su Mira, momento justamente- Schrödinger lo que quería hacer era exponer las falencias del modelo cuántico. Y es que el modelo cuántico establece el principio de que una misma partícula puede estar en dos tiempos, por decirlo así, o en dos situaciones iguales. Que es el tema de la superposición cuántica. Entonces, como puede estar en una misma situación, en una realidad y en otra, entonces, ¿cómo tú puedes saber, a menos que tú estés dentro de la caja, si el gato está vivo o muerto? Mientras tú estés fuera, no sabiendo qué es lo que le pasa al gato, comillas, el gato para ti está tan vivo como muerto. Doc, ¿Cachai? ¿qué quería plantear? Mi sonrisa va ligado directamente a que me pongo en el auditorio, Ujú. en galería, de los que no cachan nada de lo que ustedes dijeron. Y con lo que A acaban de ver. decir, la diferencia Es del que gato, es que es súper complejo. díganlo en Vamos español. vamos a presentar otra paradoja. Díganlo en español. Vamos a presentar otra paradoja en español, pero no puedo decirla en chileno porque si no nos bajan la transmisión, así que se aguantan. A ver, digámoslo lo siguiente. En la serie Discovery Channel, el universo de Stephen Hawking inventa una versión más simple de una paradoja titulada Paradoja del científico loco. Y en esta versión, un científico crea un agujero de gusano y está fabricando un arma. Ya, ¿Todo bien hasta ahí ya? todo clarito. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Cuando termina de armarla, enciende inmediatamente el agujero de gusano, el cual es 1 minuto al pasado, y se ve Ya. a sí mismo fabricando el arma. Dispara hacia el agujero y el hombre del pasado muere por el tiro. Dado que el arma no está preparada y que el científico del futuro disparó 1 minuto después de que muriera, entonces, ¿quién disparó el arma? Claro. Oh, esa está buena. Ahí me quedó clarito, el público aplaude. Weón. Es que, ojo, es lo mismo que plantea la película La máquina del tiempo. En esta película, protagonizada por Guy Pearce con Jeremy Irons como el líder de los O sea, Morlocks. claro, esa es la remake, ¿verdad? Hay una más Sí. antigua que es de 60. Sí, pero la Sí, que, sí. la que todo el mundo Ya hablaremos de básicamente eso. conoce es la con Guy Pearce, que es la que hace el malo de Iron Man 3, el que hace el malo. Ujú. Y también protagonista de Memento. Él viaja y construye la máquina del tiempo básicamente para poder revivir a su amada. Muy buena película, sí, claro. Muy buena película, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que él no puede, por cada vez que él viaja al pasado, su amada muere. Sí. ¿Y por qué muere? Porque estaba predestinada a eso, independientemente Es que de más aún, no es que estaba predestinada. El hecho de que muriera instó a que él construyera la máquina del tiempo. Si ella no se hubiese muerto, el tipo Ya. no hubiera construido la máquina del tiempo. Por ende nunca hubiera viajado. Brenda nunca hubiera bajado. Yes. Entonces, el mero hecho de que él construyera la máquina del tiempo implicaba que necesariamente ella tuviera que morir para que él pudiera viajar en el tiempo. Eso me hace recordar un poco a La familia del futuro. Sí, Porque ahí ocurre una cosa de que el personaje principal, que es el que crea la máquina del tiempo, llega un momento en que él se acuerda de que para cierto punto de su vida requiere tener una máquina del tiempo para que se den ciertas cosas importantes de su propia vida infante. Porque él, cuando era pequeño, tuvo un encuentro con un su encuentro futuro. con el futuro. Ya, Y clarísimo. él tenía... Sí, entonces como que él, a diferencia de eso, de que por ejemplo, de tener la motivación de una esposa muerta para poder viajar al futuro, él sabe de que en su pasado hubo un viaje en el tiempo, Ujú. y
él tendría las capacidades para poder generar este viaje al pasado y que ahí después todo esté como debería estar. Es como una situación inversa, emocionalmente. Pero que ahí también radica un punto dentro de lo que es el tema del cómic, que es, por ejemplo, si lo queremos llevar al cómic, está la paradoja de Flash. El Flashpoint. Ya, es que ahí el Flashpoint. Eso ya es otra cosa. Sí, porque el Flashpoint plantea universos paralelos y líneas de tiempo paralelas. Es más, la familia del futuro también plantea una línea de tiempo paralela en donde. Pero es otro tipo de paradoja, a eso voy. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Pero obedece a otra ley, por ejemplo, que ya la habíamos mencionado antes, que es la alteración del efecto dominó. Por ejemplo, digamos de que, y de hecho esto también pasó en X-Men, que es lo que lo voy a plantear de esa forma mejor. Digamos de que Charles Xavier, que esto pasó en los cómics, pueden revisarlo si quieren, tuvo un hijo. Bueno, Silencio. El caso está en que este hijo, su poder mutante era que justamente podía alterar la realidad e incluso viajar en el tiempo. El problema está en que cada poder que él quisiera manifestar viene acompañado de una propia personalidad interna. Dejando eso de lado, este hijo, llamémoslo Haller, que es su apellido, para conocer a su padre, tenía que viajar al pasado. Y él ya conocía cómo era su padre. Era el profesor bonachón que todos hemos conocido y que en algún momento fue el mejor amigo también de Magneto. Entonces, él dice de que si Magneto no existiese, no habría una cadena de odios acompañado con los movimientos mutantes. Por lo tanto, el sueño de Charles Xavier de un mundo pacífico entre humanos y mutantes hubiera resultado. Entonces, él viaja al pasado para asesinar a Magneto. ¿Qué pasó? Charles Xavier se interpone en la bala entre Magneto y Haller, muriendo en el proceso. Por lo tanto, se crea una paradoja donde él jamás nació y alteró el tiempo de tal manera de que, como el sueño de Xavier nunca se promovió tampoco, el odio mutante de hecho despertó en el mundo, provocando también guerras a niveles internacionales. Entonces, esa es, por ejemplo, una cadena de sucesos que se altera alterando el efecto dominó. Y ahí es cuando también entra en acción el meme, solamente que no se toma la molestia de explicar. porque es un meme, no tiene por qué. Un meme del que ya estoy chato, de hecho. En fin. Quedaron para adentro, quedaron todos para adentro. Sí. Y de hecho, en Dale. Flashpoint, en algún momento a Flash le dicen: tú tú viajaste en el tiempo y en vez de permitir que... Sí, está llamado. En vez de permitir de que, no sé, que mataran a JFK o que Hitler se quedara en la escuela de arte, fuiste solamente a salvar a tu madre. Y eso de hecho provocó una línea de sucesos, por ejemplo, de que algunos que no tienen nada que ver con Flash, por ejemplo, de que Superman cayó en Metrópolis. O de que los muertos, o de que era Bruce Wayne el que murió, no Thomas ni Marta. Es más, Marta se convirtió en el Joker. Sí. Pero bueno, son interesantes, pero no tiene nada que ver con la historia en cuestión. Hablando de Lo que matar a sí- Hitler, me acordaste Lo del que sí. profesor ¿Cuál? Farnsworth. Lo que sí, como iba diciendo, es que como dentro de la Liga de la Justicia, Flash es algo así como la personalidad de la Liga de la Justicia, lo que los cohesiona de una u otra forma. Al no estar presente, nunca se formó una Liga de la Justicia. Y también, al no tener como una cohesión mediadora, jamás podrían lograr la paz los pueblos, por ejemplo, de las Amazonas con los Atlantes. Y al no existir tal Liga de la Justicia, porque no existe Flash, bueno, tenemos una línea temporal alternativa donde las cosas hubieran
sucedieron, de hecho, de una forma completamente diferente. Cedo la palabra. En ese sentido, es que lo voy a linkear tanto con la serie nueva que salió para Disney Plus, Loki, en donde, sin intentar hacer spoiler, plantea mucho lo que tú estás explicando con el hecho de él ser un catalizador para los Avengers. En un momento en la serie, y esto siento que no lo consideraría spoiler, le dicen, oye, tus errores son los que permitieron que los Avengers se juntaran. Que en los cómics así fue. Y en las Y se lo películas dicen también. y se lo dicen enfrente, loco, tu fracaso, tú generaste tu propio fracaso al darles un motivo a los Vengadores por el cual vengarse. Sí. Tal cual. ¿Cachai? Entonces, pasa lo mismo con Flash, al ser él el catalizador de esta unión entre estos dioses, semidioses, humanos. Solamente que en un sentido más de villano, por decirlo así, o de antihéroe, en el caso de Loki. Se evita. Me surgió una duda en relación a viajes en el tiempo en Marvel, pero en Avengers, porque nosotros vemos de que los distintos personajes vuelven a años de distintas películas para buscar las distintas piedras del infinito, los papeles del infinito, y ocurre que me llama la atención el hecho de cómo, por ejemplo, el Cap y Iron Man pueden volver aún más al pasado. ¿Acaso tengo la duda de que esos viajes tienen limitación de que ellos existan en esa época? ¿O eso nunca, o eso era algo que me perdí? No, porque al fin y al cabo lo que hace el diseño de Stark es un GPS temporal. A la vez GPS y ancla temporal. Exactamente, cumple ambas funciones. Entonces, ellos, comillas, pueden viajar tantas veces quieran según la cantidad de partículas PIM que tengan. Sí, y eso igual me hace Por eso recordar. Sí, es que por eso es que tenían que viajar al pasado para recolectar más partículas PIM. Y dada la casualidad que ese viaje en el pasado había tanto partículas PIM como el Tesseracto. Sí, el tema es de que también está el hecho de los dos temas que encontré ahí. Uno, una cosa que me llama la atención ahora, al tenerlo claro, es de que básicamente este viaje al pasado con Han Ping fue lo que en sí causó de que él fuera muy receloso de estas partículas PIM. No Porque crecen ahí en los árboles. No crecen en los árboles y estaba ahí en su laboratorio ojo y de repente desaparecieron. Algunas. Es que ojo, y el recelo tampoco como que da tanto. Sí, también está este personaje, el Mitchell, que que les vendía secretos a Hydra y derrocaba gobiernos. Entonces, fueron una conjunción de elementos para hacerlo desconfiar. Sí, pues es verdad. Pero ya, eso puede ser ahí algo pequeño, que quizás no esté directamente relacionado. Pero tengo una duda en relación cómo funcionaría entonces la línea temporal en Avengers para que aparezca el Capitán América viejo al final de la película. Ya. Porque Interesante. en verdad, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de que en sí, si él viaja a otra realidad, ahí el mismo Ancient One menciona de que se crea otra realidad sin esas gemas del infinito, y que en cierta forma no puedes volver al futuro de tu tiempo. Entonces, ¿cómo? En cierta forma está predestinado de que los Caps se vayan al pasado de su mundo para vivir felices. A ver, Espérate, no le sí. responda porque tenemos que hacer la pausa. Pausa. No lo responda. Dejémoslo así Sí. entonces. Sí. Dejémoslo así y mantengan la respuesta. Mantengan la respuesta porque vamos a responderla después de que volvamos de la pausa musical y de lo que es justamente la pausa comercial. Vamos a escuchar a Eurythmics con obviamente este tremendo tema que nos trae y que tiene tremendas versiones también, entre ellas una de Marilyn Manson, pero vamos a escuchar la original, Sweet Dreams, acá en el Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics.
Volvemos, queridos amigos, cuando ya son las 7:40 a este último bloque del Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics, a través de www.radiohoy.cl y el canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. El Seba planteó una pregunta antes de irnos a la pausa, que quiero que la repita justamente para que la gente que no la escuchó y podamos desarrollarla como corresponde. Sebita, ¿cuál era Muy su bien. pregunta? En me olvidó. Avengers Endgame se planteó, incluso por la misma Ancient One, de que cuando uno viaja en el tiempo, no puede cambiar el propio pasado de su línea temporal, sino que va creando una nueva realidad. Entonces, me pongo a pensar, ¿por qué aparece el Capitán América viejo al final de la película? Tengo entendido que una vez que dejó la gema, hizo su vida, una cosa así. Sí. Pero Es entonces, más, ¿por qué aparece viejo en su propio universo? Porque en ese universo De su nuevo. marca de tiempo ya no existía. Ya. Dejó, Ojo. insisto, dejó las Y gemas ojo. donde tenía que dejarlas Ujú. y ya básicamente con todo el tiempo del mundo que él quisiera tener, volvió hasta el tiempo-espacio que él quería estar y dejó que el tiempo siguiera su curso. Sí. Pero ¿O no será una hipótesis en la cual porque al Capitán América le inyectaron unos líquidos especiales cuando lo transformaron, el señor Stark? ¿No será de que esos líquidos era finito? Yo siento Entonces que un no, poco veía no que pasa- acá los no- poderes, porque cuando apareció viejito no apareció como musculoso, no sé. Estaba como... Pero es que, ojo, el suero del super soldado no te previene de envejecer. De hecho, Lo que hace Pero el, no sue- estaba el suero marcado, super estaba como soldado, lo que hace el suero del super soldado a la larga también, según lo que plantea la película, Es mejor es que tu metabolismo. también, claro, mejora el metabolismo y también te ayuda a envejecer más lento. Es como un poco la teoría del Saiyajin, que no envejece, ¿cachai? Al mismo ritmo que envejece una persona normal. Por eso Eh, también se dice que el Saiyajin tiene 2 corazones. Claro, y por lo mismo el Cap en la primera película, cuando muere Bucky justamente, el loco se trata de curar, de embriagar, y no puede porque su metabolismo es tan bacán que no lo permite. ¿Cachai? entonces vamos a tomar Entonces, me va a poner el suelo super soldado. Pero ojo, Seba, que lo que tú planteas al fin y al cabo, o sea, la duda que yo tendría de comillas es cómo es que llegó a estar en la misma línea temporal. sí, Cuando en realidad o sea, no es que en realidad, hay varias teorías de fans. Una de ellas involucra a Stan Lee, pero bueno, el tema es que las teorías establecen de que Steve Rogers viejito siempre estuvo ahí, en cierta forma. Y una de las Sí, formas entonces- en las que tomó forma, valga la redundancia, fue uno de los que traía el ataúd de Peggy en el funeral que está en Civil War. Que no los enfocan. Ojo, solamente enfocan a uno de solamente a Steve. Y es Sí. más, él podría haber dicho, oye, en este momento va a llegar, yo estoy cuidando a Peg está con Alzheimer, toda la cuestión. Voy a salir porque sé que va a venir Steve Rogers joven. sí, Kate, para Yo evitar creo que una paradoja. Exactamente. Eso Y sí, la no otra existe teoría, perdona, Seba, y la otra teoría es de que el viejito Steve Rogers iba a ser Stan Lee. Yo hubiese sido maravilloso. Y no lo pudo hacer porque falleció, desgraciadamente. Mira, ¿Cachai? el problema que veo con eso es de que realmente se había dicho de que uno no puede volver a su propia línea temporal. En sí, es como que Es que él no Para volvió mí, a su línea temporal. Deja que se explaye. entonces estaríamos viendo como algo como que supuestamente es el destino del Cap buscar la felicidad y este Cap viejo sería el Cap de otro universo que decidió quedarse en esta línea temporal. No creo, insisto. El mismo Steve que viajó al pasado para deshacerse de las gemas, anda a saber cómo. A restablecerlas en la línea temporal A que devolverlas correspondía. para que no quedara el desastre que había establecido Ancient One. Ujú. Y digamos de que él tuvo también todo ese lapso de tiempo amparado con las gemas del infinito que yo presumo que las usó en algún momento ¿Ya? para justamente una vez que ya
tuvo su búsqueda, o su quest, si quieres llamarlo, para concluir justamente esta tarea y... Es que, ojo, Doc, ojo, Lotso. ¿eh? Hay una línea del tiempo en la que él le acomodaba llegar. Ya, La del Tesseracto. por lo mismo. Una vez que ya pudo deshacerse de las gemas en su momento, volvió al tiempo que él quería estar, Sí, po. digo, básicamente como diciendo, bueno, ya terminé mi pega, me merezco un bono. ¿Mm? Y fue la Sí, línea así temporal y fue la línea temporal donde robaron el Tesseracto. Y de hecho, ¿quién dice de que él mismo haya corregido algunos de los errores que él pudo haber cometido? Por ejemplo, el hecho de estrellar el avión Valkyria. Mm. Acá, por ejemplo, digamos de que hipotéticamente él pudo haber salvado el avión y por ende él pudo haber vuelto con Peggy. Y Que ahí se habría generado una paradoja. la escena final de Peggy, donde lo muestran a él bailando. Ujú. Pero ojo, estamos hablando de un lapso de tiempo donde él básicamente y literalmente tuvo todo el tiempo del universo para hacer lo que él quiso. Sí, pero a lo que yo voy Y- es que Y espérate, con esto termino. Es necesaria una serie que explique qué mierda pasó en ese lapso. Cómo chucha se deshizo las gemas. yo Eso, creo que también fin del es comunicado. necesario eso. Yo creo también que eso es necesario, pero también está el mismo hecho de que, lo mismo que decías tú, Keita, ¿cómo es posible que él, por ejemplo, pueda decidir quedarse en la línea temporal en que el Tesseracto fue robado? Y... te referías cuando fue robado, cuando estaba con los militares. Cuando ellos lo robaron, po. O sea, ellos lo robaron. cuando ellos lo robaron. O sea, Pero para acuérdate lo que mí. decía Anchon Wan. Acuérdate cuando estaba Anchon Wan con el profesor Sí. Hulk hablando y decían de que básicamente la salida de un Y él la restauró en esa infinito línea, po. creaba una nueva línea y después, Sí. al volver eso, la creaba normalmente. Pero está Ojo, el hecho no Deja creaba que una se nueva, termine. pero ojo, Por no favor, creaba una nueva Por línea. favor, Keita. El hecho es de que en el caso de esto estamos hablando de que ahí ya tenemos como algo similar como lo que pasó con Nova, de que hay dos caps al mismo tiempo, como tú mismo lo mencionaste. Ujú. El hecho es de que siempre se habla de que uno termina afectando el futuro de otro universo. Por lo mismo que pasó durante toda la película, de que tuvieron que traer un Thanos de otra realidad del pasado para que fuera el villano final de toda la trama. Entonces ahí tenemos como un juego enorme de realidades paralelas que se van prestando personajes de una línea a otra. Entonces, ¿cómo Cresta volvió? Como que yo sigo encontrando una paradoja porque no me convence tanto lo que me dicen ustedes de que pueda volver a su propia línea temporal. Es que él no Y- volvió a su y- línea temporal. Y ojo, que lo que tú estás planteando de lo de Ancient One, en realidad lo que ella dice es que al quitar una gema del tiempo, destruyes lo que se conoce como el flujo del tiempo. Y que al restaurar la piedra, vuelves a restituir ese flujo de tiempo. Entonces, para mí, bajo mi lógica, bajo mi percepción, la última piedra que él fue a restituir para que no se destruyera el flujo del tiempo en esos universos paralelos fue la del Tesseracto. Ujú. Porque en el Tesseracto es Ujú. donde él con Iron Man habían robado esa gema. Entonces, como en ese tiempo ya estaba y podía volver con Peggy, el flujo del tiempo, comillas, seguía funcionando de misma forma. Ahora, no podría ser incompatible, ojo, no podría ser incompatible que dos marcas o dos entes viviesen en el mismo tiempo, sino el mismo hecho de que existiera un Hulk, tanto del futuro, el Smart, como en el del pasado en Nueva York. Entonces, ¿cómo habría podido hablar siquiera con Asian One? Ya, sí, eso es entendible. El tema, ya, eso es cierto. Ahí está O sea, caso, pueden pero- existir paralelamente. Pero ocurre una cosa, de que cuando robaron el Tesseracto, fíjate en qué época es, estamos hablando de los 60, 70. Sí, Entonces, si acaso esa fue la última piedra que devolvió, ahí sí. estamos hablando de que desde los 70 que cambió que no estaba el Tesseracto en ese universo, en esa línea Sí, temporal. no, porque el Tesseracto volvió. Sí, po. En las películas. Porque por lo menos él devolvió el Tesseracto. Y el Tesseracto volvió con su forma normal, por decirlo así.
Que después en el futuro después se lo haya robado Loki, etcétera. Ahora Y- bien, y siguió el flujo hay- normal. Ahora bien, hay una serie que demuestra de que estas gemas en realidad no son únicas. No, po. Y la vamos a dejar hasta ahí. Sí, Mm. porque spoiler. ¿Sí? Y porque recién se estrenó esta semana. Sí, No te pongas Loki. Así que hace 2 días. todos los que están escuchando, vayan al tiro a verla y quédense callados. Y no se pongan Loki. Bueno, para los que están escuchando que han estado confundidos con toda esta paradoja y los ejemplos de nuestros maestros defensores de diversas gemas y poderes, lo único que me queda a mí claro es que Hulk puede comer un Halls en el mismo tiempo. Sin comentarios. Oye, aprovechando que el Doc está ahí también, cuéntanos un poco también del tema del viaje del tiempo en el universo de Power Rangers, porque hay una franquicia completa dedicada a lo que es el viaje del tiempo. Correcto. El viaje al tiempo en los Power Rangers se ha utilizado en diversas temporadas, pero solamente por uno que otro capítulo. Pero el que se ha hecho totalmente basado en eso es Power Rangers Time Force. El objetivo de esa Si no me serie... equivoco, en los Power Rangers, perdón que interrumpa, creo que las paradojas son bien gracias, ¿o no? Sí. Eso pensé. Sí, son bien gracias. Hay cosas que solamente pasan en el universo del Power Rangers, que la Morphin Grid tiene sus políticas físicas propias, entonces por eso tal vez permite esas cosas. Pero basado en lo que estábamos conversando de Power Rangers Time Force, todo estaba ligado a que un terrorista, que era Rancid, quería, porque en el tiempo donde estaba él, que era en el año 3000, ya lo habían atrapado y todo, y lo estaban siguiendo los policías, bla, bla, bla. Él utilizó un dispositivo del tiempo para volver al año 2001, volver casi un siglo atrás, y conquistar la Tierra, o sea, sin que estuvieran esos policías que eran la fuerza de tiempo que lo estaba siguiendo. Y ahí comienza la historia, ahí comienzan los viajes del tiempo de un lado para otro. Eso sí, también dentro de la serie se nombra eso de las paradojas, lo que se ha conversado hoy día, también de cambiar el destino según tus actitudes que hagas en el pasado para un futuro, y también se produce un efecto que según Volver al Futuro, siempre el Doc dijo que no se encontraran las dos personas en el mismo espacio, porque ahí se pueden producir esos errores, que sí se encontraron el personaje del Red Ranger del pasado, o sea, del año 2000 con el del año 3000, y no pasó nada, no quedó la embarrada, no me salió pelo y una cuestión, así que porque eso hubiera sido bastante especial. Pero sí, esa serie es como la más ambientada al mundo Sentai, que era bien similar. No tuvo tanta diferencia en adaptaciones fuera de un par de personajes que no aparecieron. Pero y los otros dentro de Power Rangers se ha utilizado en capítulos, por ejemplo, de Power Rangers SPD, para volver a la serie Dino Thunder por medio de un viaje al tiempo en un agujero de gusano. Y también cabe destacar que hay un personaje dentro de SPD que era el Ranger Omega, que lo dijo Cevita, que él venía de un futuro, pero no podía estar físicamente en el futuro de los Rangers SPD, solamente estaba transformado con su traje. Entonces, al final de la serie, cuando ya se acaba y matan al malo, etcétera, ahí se ve como el rostro se desmorfosiza ese Ranger Omega que venía del pasado, que era del futuro, en este presente. Ahí está todo complicado, pero algo así era la historia. Bueno, en realidad todo lo que tenga que ver con viajes temporales nunca es fácil. No. Sí, creo que quedó bastante claro este capítulo. Ni siquiera los videojuegos. Uf. Y eso que no nos han tocado. No hemos tocado los videojuegos justamente con respecto al tema de los viajes en el tiempo, porque Sí. realmente, o sea, loco, hay casi la mitad de los juegos de The Legend of Zelda, el que es considerado como el mejor videojuego de Japón de la era anterior, Dragon Quest, qué pedazo de juego. Sí. con el arte de Pegaso. Akira Toriyama, montoneras de videojuegos, o sea, hasta Mario, Sonic CD. ¿Quién no ha jugado con el flujo del tiempo, literalmente? Entonces, Es que y hablando de juegos, es una rica línea argumental, sorry Sí. que te interrumpa, es una rica línea argumental porque sí, pues, ha ayudado justamente también a refrescar muchos universos, como también lo planteábamos hace un rato atrás con el tema de Flash. Al crear estos mundos alternativos, estas realidades alternativas, estos
estos planetas alternativos dentro de todo, ayuda a que los personajes y sus líneas temporales también se refresquen y ahí se generan justamente estos como, entre comillas, vacíos legales para poder hacer el inserto de personajes que ya estaban muertos y que no tenían por dónde aparecer. Y ojo, Y- que al fin y al cabo las líneas temporales sirven también para generar nuevas sagas. Exacto. O sea, Es como- Y ten en literalmente The Legend of Zelda se sustenta en 3 líneas temporales. Claro. ¿no? Y ten en cuenta que los juegos, si nos vamos netamente a cómo es un juego, Ujú. ya te crea una paradoja. Porque a veces, pues. depende de la decisión que tú tomes, Ujú. va a una distinta historia de Sí, pues. cómo avanza el juego. Sí. Hay algunos juegos que son así. dónde está la paradoja en eso? Particularmente los RPG. Claro, ahora los O sea, RPG tienen esa modalidad de que vienen como con 3 finales, Sí, po. dependiendo de las acciones que tú hagas, ¿cachai? Entonces, Resident Evil. Son universos paralelos, Claro. por decirlo así. Eso. Son eso. líneas temporales paralelas. es que no son líneas Ahí sí. temporales paralelas, Ahí sí. siempre, o sea, no son paradojas porque justamente no suceden una después de la otra, sino que es una línea temporal que tú eliges el camino. Que se bifurca. Claro, se bifurca, pero Por- tú eliges cuál es el camino a tomar. Y en este caso la paradoja, como lo hemos venido comentando, es justamente lo que uno cree como que es cierto, pero que no está correctamente establecido, una cosa así. Entonces eso también lo va haciendo el accionar dentro del mismo juego, ¿cachai? Mm. Y Y hablando de videojuegos, justamente, porque en Entre Viñetas nos ponemos juguetones, jeje, les tenemos concurso. otro más. Ya, otro más, sí. Y el Pandita ya le está haciendo al inicio del programa alusión al concurso con Nación Geek, que muchas veces tienen sus cuadritos de videojuegos, pero esta vez vamos a sortear un videojuego en digital. ¿En serio? ¿Cuál es? Está al revés. Halo. Halo 5 Guardians para Xbox One en digital. Déjale. ¿Cómo puede ser suyo? Este Muy martes fácil. vamos a estar transmitiendo la E3 de Nintendo. Pero aparte, a partir de mañana a las 10 de la mañana, vamos a estar transmitiendo todas las conferencias, o en general la gran mayoría de las conferencias, de las grandes desarrolladoras de videojuegos que van a estar en la Electronic Entertainment Expo, más conocida como la E3, en su versión digital de este año 2021. Por lo mismo, ¿cuáles son las bases de concurso? Y las vamos a subir a nuestro Instagram. Es que ustedes inviten y se sumen y se hagan suscriptores de nuestros canales de Twitch y YouTube y compartan el hashtag MelaHalo con entre viñetas. Perdón. Repítalo, por favor. A ver, ¿qué? MelaHalo con entre viñetas. Cortesía del Seba. Patente culpa a ti. pendiente. Sí. Ustedes participan con ese hashtag y el día martes haremos el concurso, o sea, haremos el sorteo, mejor dicho, y premiaremos al afortunado con este código maravilloso, cortesía de los amigos de Xbox, Halo 5 Guardians. Así que estén súper atentos a nuestras redes sociales. Mañana, como les digo, a las 10 de la mañana voy a estar transmitiendo y jugando también un poco ahí en la Switch la conferencia de E3 y vayan participando porque, loco, es bueno el juego. Así que eso. Vamos a estar subiendo las bases, pero lo básico, 3 suscriptores por cada persona, los etiquetan y participan con el hashtag. Obviamente tienen que cumplir las condiciones de que ustedes indiquen cuáles son sus amigos, cuáles son los que se suscribieron para poder hacer efectivo la inscripción, por decirlo así. Estupendo. Eso. Estupendo. Sí, Así que hay que estar no. atentos a las redes del Entre Viñetas porque Señor. vamos a estar justamente apañando ahí todo lo que va a ser este nuevo encuentro de juegos de video. Así que vamos a estar ahí bien atentos a todo lo que va sucediendo. Queridos amigos, son las 8 de la noche. Tenemos que ya comenzar a despedir el programa del día de hoy. Sin Y antes, cachai dónde se fue el obviamente, tiempo. qué paradójico, ¿no? Qué paradoja. Tenemos que obviamente despedirnos con las palabras de nuestro querido doctor, que ahora nos ponemos en su presencia y lo escuchamos. Nos ponemos en presencia del doc.
Hermano mío. ¡Hail Satan! Estos chupetes Sosa. Bueno, hoy día hemos hablado del tiempo. Qué paradoja, qué agujero de gusano, qué plutonio para atrás, para adelante, para el lado, para el otro. Líneas temporales. Lo importante es la línea que tú estás viviendo. Y no la línea de la mesa, ni la línea blanca que a algunos les gusta, sino la línea de la vida, la que tú has elegido. El destino es tuyo. Vívelo simplemente caminando esa línea, agrupándote al entorno y tomando las cosas buenas y dejando de lado las cosas malas que no favorecen para que tu crecimiento sea derechito hacia el éxito. Todo lo podemos lograr, a algunos les cuesta más, otros menos, pero sigue la línea que has elegido de tu vida para que sea todo bueno. Maravilloso. Maravilloso. Gracias, doctor, por sus palabras. Hermoso. Y comenzamos ya a despedirnos. Querido Sabita, ¿algo que decirle a la audiencia también? Bueno, una frase que me recuerda, que es de Kung Fu Panda, es una tortuga muy sabia. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Y hay que valorarlo. Maravilloso. Es muy buena frase aquella de Uwey. Tremenda, Me pregunto- tremenda. Me genera duda cómo funcionaría eso en inglés. Habría que entrar a revisar, pero Sí. ahora no. Funciona igual, funciona con el present. It's a present. Ah, ya también. Oh, Sí. Así es. Presente. Querido Keita, ¿algo que sumar al día de hoy? Súmense a nuestras redes mañana a eso de las 10 de la mañana, que vamos a estar ahí cubriendo para ustedes en nuestro Twitch, en nuestro Facebook y en nuestro YouTube este festival de los videojuegos. Y eso es el E3, es un festival donde la magia de los 8 bits, de los 16 bits, de los bits and bytes se toma a nuestras vidas y solamente queda disfrutar y no irse en estupideces entre, oye, mi consola es mejor que tuya, porque, loco, para eso existe Trump y Kim Jong-un, entonces, ¿para qué? Si es por guerra de egos, que ellos se peleen, pero, loco, estáis muy cabros chicos como para andar peleando porque la Sony es mejor que Microsoft o que Nintendo, no... y hasta donde yo sé, ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo te pagan el arriendo. Y literalmente, literalmente Xbox, los de Xbox juegan Nintendo, los de Sony juegan Nintendo, los de Nintendo juegan Sony y Microsoft, entonces como loco. Se cagan de la risa de ti. Sí, Sí. real. Guante la Polystation. Sí. Querido, Querido- los chinos copiones. Querido Lotso, ¿algo que sumar también para hoy? Sí, 3 cosas. Número 1, sí, aguante Polystation porque tuve los mejores carretes jugando Polystation. También. Creo. Al menos hasta donde yo recuerdo. Número 2, cabros, vémonos mañana porque también quiero estar muy atento en la E3. Así que me voy a sumar también a la transmisión. Y tercero, váyanse a la chucha. Maravilloso. Ya no vivo Doctor, ahí. Ya no vivo ahí. Doctor, usted tiene algo importante también el día de hoy a las 21:30, por favor. Tengo la entrevista con el doctor, capítulo 6. Tenemos a una cosplayer argentina, Gris Cahill es su nombre, y no es una de las representantes del Yellow Ranger más sexy que existen, y obviamente ese título se lo puso una actriz de Power Ranger, que es Tracy Lynn Cruz, en una convención, así que vamos a conversar con ella, vamos a conocerla un poquito más, Buena. y va a estar bastante particular la consulta con el doctor, capítulo 6. Perdón, ¿me repite el nombre de esa actriz de Power Rangers? Tracy Lynn Cruz. No es la que yo una vez lo reté a usted, Doc, porque no presentó precisamente a esa Ranger. No, ella era la... Bueno. No me acuerdo el nombre ahora, pero la Pink. Esa era la doble chilena. Y que por Instagram, muchachos, Instagram de @Dr. Lorca Red Ranger Chile. Y así que eso.
Maravilloso. Vamos a estar ahí apañando un ratito también para estar acompañándolos. Y bueno, queridos amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @entreviñetascl, en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, en Twitch, en YouTube. Y pronto, ya se viene nuestra página web también. Que recuerden, los que todavía no mandan el informe, mándenlo también, para que también podamos terminar de completar nuestra hermosa página web, que está maravillosa, cada vez está mucho mejor. Está en bota. Recuerden, el concurso de Nación Geek ya está en nuestras redes sociales, y para que ustedes lo vayan a ver y comenten, compartan, que le hace bien al show. Y nosotros nos encontramos el próximo día viernes a partir de las 18:30 horas a través de radiohoy.cl, cuando les demos nuevamente la bienvenida al Entre Viñetas, porque somos más Solo Solo Comics. Chau. Bye bye.